Algunos parece que tienen alguna actividad y luego regresarán, no hay problema. Bien, entonces revisemos este problema uno. El problema uno aquí me parece que es parte de lo básico que hay que saber en combinatoria, ¿no? Entonces se tiene una tira o banda formada por n rectángulos iguales formando una fila. Cada rectángulo puede colorearse de blanco o negro. ¿Cuántas configuraciones diferentes se pueden hacer? Bien, la idea es visualizar en este literal A, visualizar aquí la banda, visualizan la banda. Vamos a ver si hay que darle permiso a alguien. Bien, ya está. Y este tiene n posiciones, ¿verdad? Tiene n posiciones, uno, 2, 3, 4, hasta n-2, n-1, n. Bien, se tiene una tira banda formada por n rectángulos iguales, formando una fila. Asumo aquí que no le puedo dar vuelta. Si le puedo dar vuelta, entonces los cálculos podrían cambiar de alguna forma. ¿Cuántas configuraciones diferentes se pueden hacer? ¿Cuántas configuraciones diferentes se pueden hacer? Para el literal A, ¿alguna idea? ¿Alguna estrategia? Realmente lo importante aquí es el proceso de, eh, de análisis del problema. No necesariamente es una combinación. Eh, una combinación es más cuando yo tengo que escoger elementos de un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escoger 3 personas de entre 10 personas. Entonces, y en este caso es ver cuántas tiras distintas se pueden obtener si yo coloreo de blanco a negro. Entonces yo asumo, y esto es importante, asumo que no le puedo dar vuelta a la tira. Es decir, de que si yo tuviera una tira de 3, si la tira fuera de 3, entonces, y yo solamente tuviera el primero coloreado de negro y otra tira donde el último está coloreado de negro, que estas configuraciones no son iguales. Pero si yo le pudiera dar vuelta, entonces las configuraciones serían iguales. Esto es, realmente es una pregunta totalmente válida hacerla en el examen, que si cambiar la tira, darle vuelta, cambia la configuración o no. Entonces, que si se debe contar esta otra opción, pues es una pregunta totalmente válida. Entonces, yo asumo de que no le voy a dar vuelta y de que eso vaya a contar como la misma, sino que estas dos configuraciones son distintas. Bien, entonces, a cada una de esas casillas, yo la puedo pintar de blanco o de negro, ¿verdad? Muy poco espacio de aquí. Aquí voy a poner la respuesta. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ah, sí, estoy compartiendo. Ok, entonces, ¿cuántas configuraciones tengo para poder colorear esa banda que consta de cuadros blancos y negros? La primera cuadrícula, la primera cuadrícula, vamos a ver, la primera cuadrícula, ¿de cuántas formas podría yo colorearla? ¿De cuántas formas puedo colorear esta cuadrícula?
Bueno, solo hay dos opciones, ¿verdad? Y esta otra cuadrícula también, otras dos opciones. Y así todas. Pero yo tengo n cuadrículas en total. Por lo tanto, yo tengo 2 a la n opciones. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas formas distintas tenemos de colorear la tira de modo que se obtenga un patrón simétrico? Y aquí importa una característica de n. Si yo quiero un patrón simétrico, entonces, por ejemplo, si la tira es de 3, si yo coloreé el primero, tengo que también colorear el último para que tenga un patrón simétrico. Si n es igual a 3, ¿verdad? ¿Cuál creen que es eh, la característica fundamental para n? Sí, yo estoy buscando un patrón simétrico. ¿Cuál sería la característica más importante para n? Vamos a ver si hay alguien que quiera ahí arriesgarse, arriesgarse a indicar cuál sería la característica que hay que tomar en cuenta. Al menos la única que podría ser un poco importante, ¿verdad? Porque a veces uno pensaría, bueno, quizá esta característica es importante, pero al final no lo es. Entonces, la paridad, esa es lo que hay que tomar en cuenta, la paridad. Entonces, si n es par, ahí si n es impar, podrían darse dos casos, ¿no? Si n es par, entonces, bueno, yo corto la mitad y aquí tengo n medios y a mí me importa básicamente ver cómo coloreo esos n medios cuadrados. Pero yo ya vi que por cada uno de ellos es simplemente la potencia de 2. Hay n medios, entonces 2 a la n medios. Si n es par. Porque si yo coloreo de una forma, yo simplemente traslado esa forma de colorear a la otra parte. ¿Y qué tal si n es impar? Bueno, pues cambia la situación un poquito en el sentido de que yo tengo un cuadrado ahora que está en medio y que no importa de qué color es. Y aquí tengo en un lado n-1 medios y en la otra parte n-1 medios. Y todo lo que tengo que hacer es trasladar el coloreo que está aquí a la otra parte. Ahora, como n es impar, entonces vamos a ver, voy a hacer una división por ahí porque no quiero que se confunda con lo de arriba, que se mezcle, ¿verdad? Que se vea que se mezcla. Pues nada más, realmente con este casilla yo tengo n-1 medios. Entonces yo tengo aquí 2 a la n-1 medios casillas. Si n es par, 2 a la n medios. Y si n es impar, 2 a la n-1 medios. Y aquí está una pregunta bien fundamental. Ya que tenemos las respuestas para n par o n impar, ¿será posible escribir esa respuesta en una sola expresión? Ya tengo que si n es par, hay 2 a la n medios formas de crear bandas de tal forma que sea simétrico con respecto al punto, con respecto a la mitad. Y si n es impar, 2 a la n-1 medios, también si es, si es, ¿cómo se llama? Si, para ser simétrico con respecto al punto medio. Ok, entonces la pregunta es ahora un poco distinta. Escribirlo en una sola expresión, ¿se podrá hacer eso? ¿Qué tal con las funciones parte entera?
perdón, esta no es la función parte entera, esta es la función en inglés floor. Y lo menciono en inglés porque en muchos lenguajes de programación está programado específicamente con este comando, con el comando floor. Suelo, la función suelo, y también está la función ceiling. Bueno, algunos le llaman cielo, pero ceiling realmente es el techo falso. El techo falso me parece que precisamente, mm, bien, y lo que hace X, bueno, si X es positivo, simplemente le remueve la parte decimal si X es positivo. Y si X y la función ceiling, la función techo, simplemente lo aproxima al siguiente entero. Este lo aproxima al entero anterior y es el entero próximo, si son decimales. Si son enteros, no hay cambio, ¿verdad? Entonces, sí, nuestra respuesta la podemos expresar utilizando estas funciones. ¿Qué tal si yo ocupo, a ver, veamos 2 a la n medios, 2 a la n medios, pero ocupo la función techo. Si n es par, yo tendré un resultado entero para este exponente y la función techo simplemente no se aplica y yo tengo 2 a la n medios. Ahora, ¿qué tal si n es impar? Entonces voy a tener un decimal. Entonces, como voy a tener un decimal y como estoy dividiendo por 2, realmente a n lo que va a hacer la función ceiling al final es sumarle un medio, porque va a haber un 0.5, ¿verdad? Como n es impar y dividido por 2, habrá un 0.5. Y la función techo me llevará el entero al siguiente. Por lo tanto, ahí tengo una aproximación de ese tipo. Y aquí yo tengo una misma respuesta que me incluye las dos soluciones. Las dos preguntas yo tengo una sola respuesta. Esa es la ventaja. Y literal C quizás es el más sencillo. Y este yo espero que me lo digan la respuesta. Entonces, para literal C, ¿cuántas formas hay de colorearlo si se desea tener colores alternados? Dos, así es. Entonces, una vez yo pinto el primero, o sea, si el primero yo lo pinto de negro, el segundo tiene que ir de blanco, el otro de negro, y así sucesivamente. Y si el primero va de blanco, el segundo tiene que ir de negro, el tercero de blanco, y así, ¿verdad? Solo hay dos posibilidades. Exactamente, como dice José. Bien, entonces ahí tenemos ya eh, la respuesta del problema uno. No sé si hay alguna pregunta. Pasamos ahorita entonces a la teoría. Bien, pasamos a la teoría. Entonces, recuerden de trabajar esa guía, ¿verdad? Los problemas. No recibí ahorita muchas preguntas, así que, bueno, de hecho ninguna pregunta, así que eh, quizás no han estudiado mucho los problemas. Hay que trabajarlos ya. Pronto es el primer parcial, ¿no? Vamos a ver cuándo es el primer parcial. Examen corto número uno, semana 4, y va a ser día sábado. Entonces, básicamente de aquí esta es la semana, esta es la semana 2. Dentro de 2 semanas más o menos tenemos ya el siguiente parcial.
Sí, ok, entonces no hay que estudiar a última hora, ¿verdad? Entonces lo que les iba a comentar, algo que había estado yo analizando, muchos podrían preguntar cuál es, vamos a ver, licenciado, en el 3 ¿cuántas cartas espada hay en una baraja? Ah, lo bueno es que el año pasado yo hice una, precisamente eso está en este documento. Entonces, esa es la documentación de eso. eh, Uno espera que haya, como uno no está acostumbrado a jugar cartas, pero al menos yo, yo no estoy acostumbrado a jugar cartas. eh, Sé de que ahí se puede aplicar en teoría combinatoria, estrategias en los casinos, ¿verdad? Aunque realmente a mí no me gustaría, no me gustaría entrar a juegos de azar, aunque a pesar de que no se trataría como juego de azar, ¿verdad? Sino que con estrategias cuantitativas. Vamos a ver. Sí, eso está en la página número 23. No aparece aquí el número. No están numeradas estas páginas. Aquí aparece la página 23, ¿verdad? Sí, estoy notando que no está numerado este documento. Voy a poner eso ahorita en los objetivos aquí, numerar el documento de proyección de discreta. Entonces, voy a enumerar las páginas, pero básicamente es la página 23. Ahí está pues, toda la información básica de cómo se llama, de lo de las cartas. Yo no me puedo, por ejemplo, ¿qué es una escalera de color? Bueno, aquí está, cualquier escalera con 5 cartas del mismo palo, que es una escalera, 5 cartas consecutivas de diferentes palos, que es, por ejemplo, bueno, la carta más alta acá, y así, ¿verdad? Pues, y además están estas probabilidades que pueden realmente trabajar ya estos problemas si ustedes quieren, ¿verdad? La probabilidad simplemente es total de combinaciones entre dividido por el total de posibilidades. Es decir, por ejemplo, este 2% debería ser este 4 entre 2.592.960. Vamos a ver. 2 entre 2.598.960. No, no, aquí, es que aquí hacen falta más. Aquí hay más casos todavía porque no todas las manos están aquí, es cierto. Pero bueno, ahí está la información con respecto a las cartas. La página 23 del documento proyectar en clase. Vamos a ver. Mm, Realice ese ejercicio en el 3. Vaya, veamos el 3. ¿De cuántas formas es posible seleccionar 2 cartas diferentes de una baraja de 52 cartas de forma tal que la primera carta sea un as y la segunda no sea una reina? Y si se demanda, y si se demanda, y bueno, y si la demanda es que la primera carta sea de espadas y la segunda no sea reina. Ok, bien. Veamos ese problema. Me parece que hay un pequeño error de redacción en ese problema. Bien. Entonces, las barajas tienen el as, tienen el 2, el 3. Llegamos hasta el número 9. Luego, vamos a ver. J, U, K.
Me hace falta una, ¿verdad? Me hace falta una carta. Vamos a ver. Me hace falta una carta. ¿Cuál carta me hace falta? Vamos a ver. Bien. Ah, es que está el número 10. Ah, ok. Está el número 10. Bien. Ya tengo aquí. Y sé que son 4 palos, ¿verdad? ¿De cuántas formas es posible seleccionar dos cartas diferentes de una baraja de 52 cartas de tal forma que la primera carta sea un as? La primera carta tiene que ser un as y la segunda no sea una reina. No reina. Bueno, pues hay 4 ases. Eh, la segunda no puede ser una reina. Y hay 4 reinas, ¿verdad? Por lo que nos quedarían 48 cartas. Pero eso le tengo que restar una que es las que yo escogí acá. Entonces yo tendría en el literal A 4 por 47, 188. Ok, esa es como la primera. Le vamos a poner aquí literales. Y si se demanda que la primera carta sea de espadas y la segunda no sea reina. Bueno, entonces me parece que incluso si es as o si es letra de esas letras, entonces siempre son en total 13 por cada una de estas de estos palos, 13. Entonces, en efecto, aquí está organizado de esa forma, 13 de cada uno, ¿sí? Entonces, si se demanda es que la primera sea de espadas, yo tengo 13 opciones. Y la segunda que no sea reina. Entonces, bueno, de los 52 menos 4 que son las reinas que hay, 48. Vamos a ver, pero aquí hay que tomar otra consideración porque, ¿qué tal si yo escogí la reina de espadas acá? Vamos a ver. Ajá, sí, esa consideración hay que hacer. Esa consideración hay que hacer. Entonces, hay que utilizar el principio de la suma. Espadas, pero que no escogí la reina. En ese caso, vamos a ver. Tengo 12 opciones. Tengo 12 opciones acá. Y aquí tengo 47 opciones. A 52 le resto las 4 opciones de la reina. Y además le resto la opción de la carta que yo escogí aquí. Pero esta no es la respuesta aún porque utilizando el principio de la suma, espada reina, veo el caso donde escojo aquí la espada reina y ahora tengo efectivamente 48 opciones adicionales. Porque
como al descartar las cuatro reinas, ya está descartada esta, ¿verdad? Y además me están pidiendo aquí que las dos cartas tienen que ser distintas. Es la primera condición. Entonces tengo 12 por 47 más 1 por 48. Ese realmente es el número importante. Ahora el número ya calculado es 612. Ok, entonces eso es lo que tengo de respuesta. No sé si tienen alguna duda ahí. ¿Alguna duda? 10, 188. Veo ahí esos números. Sí, 188 de NLA. Ah, creo que esa era de las preguntas que yo había hecho en algún momento. Lo malo es que cuando eh, a veces sí se escucha cuando alguien escribe aquí y a veces no se escucha. Ok, entonces no sé si hay más preguntas en ese problema o si pasamos ya a propiamente a ver pues el contenido de hoy. Bueno, pues pasamos entonces a ver recurrencia. Y vamos a abrir acá otra sección, 1.5, recurrencia. Vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver después. Esto no sería evaluado en este parcial que viene, pero bueno, así es como lo di el año pasado. Prefiero seguir ese orden lógico. De esa forma, pues, eh, me ayuda a mí a seguir un hilo. Bien, la recursión es un poderoso método de análisis que consiste en suponer que se conocen los valores de una función de conteo para todos los valores previos a n e intentar determinar a partir de tal función el valor de tal función para el valor de n. Ejemplo 1.21. Determinar el número de subconjuntos de un conjunto finito dado utilizando una recursión, una función recursiva. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto y vamos a pasarlo acá. Bueno, sea como es recursión, entonces la idea es que cada respuesta aquí está etiquetada con un número natural, sea P sub n, el número de subconjuntos de un conjunto de n elementos. Ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Ya sabemos cuál es la respuesta. Ahorita, ahorita deberían poder pronunciar cuánto vale P sub n, el número de subconjuntos de un conjunto de n elementos. Vamos a escribir la relación de recurrencia. Entonces aquí, más que todo, vemos una relación de recurrencia de un término. Es decir, de que ya sea el siguiente está determinado por el presente o el presente por el anterior. Lo pueden decir de cualquier forma. Entonces el siguiente está determinado por una función del actual. Y tenemos un valor inicial también. Lo interesante es que la teoría de la teoría de problemas en relación de recurrencia es parecido al de ecuaciones diferenciales. Entonces la pregunta aquí es, ¿podré yo
hallar esta función, el número de subconjuntos de un conjunto de n más 1 elementos. Si yo conozco cuántos subconjuntos hay en un conjunto de n elementos. Bueno, yo puedo calcular todos los subconjuntos. Ciertamente para P sub n más 1 van a estar todos los subconjuntos del conjunto de 1 a n. Entonces, realmente, bueno, si nosotros ponemos aquí el conjunto potencia, 2 elevado a la esto, me refiero al conjunto potencia, es decir, los subconjuntos de este conjunto, ¿verdad? Bueno, ese es igual eh, a todos los subconjuntos de 1 a n. Ahí van a estar. O sea, no está, n más 1 no está. Pero también yo podría poner todos ellos unidos con n más 1. Pero también yo puedo listar el subconjunto que solo tiene a n más 1. No, pero ese es que está aquí. Porque si de aquí está el vacío unido con n más 1, ahí está. Esto está de más. Sí, vamos a borrar eso. Bueno, pues realmente salió un poco rápido eso, ¿no? En este caso vamos a ver, sí, el número de subconjuntos que tiene el conjunto vacío es uno nada más, el conjunto vacío. El conjunto potencia del conjunto vacío, todo tiene un subconjunto y es el conjunto vacío. P sub n más 1, entonces es 2 a la P sub n. P sub 0 es igual a 1. Y ahora para resolver esta relación de recurrencia, lo único que hago es aplicar una y otra vez y hallar un patrón. Bueno, si P sub n más 1 es igual a 2 P sub n, entonces yo puedo sustituir P sub n y decir, ese es 2 por P sub n menos 1, pero entonces esto es 2 al cuadrado por P sub n menos 1. Una vez más, yo podría sustituir ese P sub n menos 1 por 2 P sub n menos 2, pero entonces esto es 2 al cubo P sub n menos 2. Y a este P sub n menos 2 yo lo puedo sustituir por 2 P sub n menos 3. Pero entonces yo tengo 2 a la cuarta P sub n menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, si yo efectúo ese proceso hasta llegar a P sub 0, la pregunta es, ¿cuál es la potencia de 2? ¿Cuál es la potencia de 2? Si yo efectúo aquí hasta el patrón, P sub n más 1 es 2 P sub n. Aplicándolo de nuevo la relación de recurrencia, llego a que es 2 al cuadrado por P sub n menos 1. Al aplicar de nuevo la relación de recurrencia, tengo que esto es 2 al cubo por P sub n menos 2. Al aplicar de nuevo la relación de recurrencia, yo tengo que esto es 2 a la cuarta por P sub n menos 3. Entonces, si yo sigo viendo el patrón, llego a que esto es 2 elevado a alguna potencia por P sub 0. Y ese problema se resolvería rápido si yo sé cuál es, si supiera cuál es esa potencia. 2 a la n, casi. Casi. Ahora noten lo siguiente. Eso estuvo bien cerca. Porque ¿qué tal si yo sumo la potencia con el subíndice? Tengo n más 1. Y aquí tengo n más 1. 3 más p sub n más n menos 2, n más 1. 4 más n menos 3, n más 1. Por lo tanto, estos dos tienen que sumar. ¿Cuánto tienen que sumar? Así es. 2 elevado a la n más 1 por p sub 0. Pero ya sé que p sub 0, número de subconjuntos del vacío, es nada más 1. Y yo he resuelto la relación de recurrencia. P sub n más 1 es 2 a la n más 1.
Importante tener la función, ¿verdad? El próximo como una función del presente y la condición inicial. Eso es lo fundamental. Les decía que como una ecuación diferencial, pero bueno, ecuación diferencial van a ver hasta que en año y medio. Vamos a ver, un año y medio más o menos. Van a ver ecuaciones diferenciales. Ok, bien. Entonces, otro ejemplo tenemos por acá. Ejemplo 1.22. Determinar el número de diagonales que posee un polígono convexo de n lados utilizando una función recursiva. Ya trabajamos este problema. Utilizando el principio de la suma y el principio del producto. Ahora vamos a utilizar una función recursiva. Una vez más, empezamos de una forma similar. Sea de sub n el número de diagonales existentes en un polígono convexo del lado n o de n vértices. Entonces, yo necesito hallar el número de diagonales de un polígono de n más un lados en función de el número de diagonales que hay en un polígono de n lados. Y además necesito condiciones iniciales. ¿Será correcto poner P sub 0? ¿Cuál podría ser mi condición inicial para, e- para, este, para esta relación de recurrencia? Entonces, cuando vimos el número de diagonales que posee un polígono convexo, ¿cuál fue el caso base? Realmente aquí hay dos casos bases que nosotros podíamos ocupar. Usualmente a mí me gusta ocupar el más pequeño posible, pero no necesariamente ese es necesario. Con respecto entonces a las diagonales, ¿cuál fue nuestro caso base? ¿Será algún polígono de 0 lados? ¿Algún polígono de un lado? ¿Qué fue lo que dijimos en ese momento? Nuestro caso base fue un polígono de ¿cuántos lados? ¿Cuál fue nuestro caso base? Nuestro caso base fue el polígono, el triángulo, ¿verdad? El triángulo, 3 lados. Ahí le puse P, ya hay un pequeñito error. De sub 3 no hay diagonales. De sub 3 igual a 0. Ahora la cuestión es, ¿será de que si yo sé, a ver cómo dibujo esto? Voy a dibujar un pentágono y luego voy a poner un punto más. Eso es lo que voy a hacer. Vaya, te cuesta hacerlo un poco menos. Falta uno acá. Falta uno. A ver, aquí hay dos. Ajá, aquí falta este. Ahí están 5. Y lo voy a enumerar. Uno, 2, 3, n-1, n+1. O sea, dibujé el pentágono nada más por tener una idea, ¿verdad? Pero aquí estoy haciendo la fracción también, ¿verdad? Donde ahí están todos los demás. Perdón, aquí sería n, no sería n+1. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa cuando yo añado un punto extra, ¿verdad? Yo añado un punto extra, n+1. ¿Cuántas diagonales se añaden?
Si yo, aquí está la gran ventaja de la recursión, de que d sub n más 1, el número de diagonales en una, en un polígono de n más 1 lados, es el número de diagonales en n lados más una serie de diagonales más. El número de diagonales de un polígono de n más 1 lados es el número de diagonales en n lados más un número de diagonales más extras. No sé si ustedes lo visualizan. ¿Cuántas diagonales más van a salir al añadir un punto extra para crear un polígono convexo de n más 1 lados? Es importante que sea convexo. Si no es convexo, entonces nosotros podríamos tener problemas, por ejemplo, para determinar el número de diagonales en una figura como esta, que no es convexa, ¿verdad? A propósito, deberían poder fácilmente ustedes decirme qué es un polígono convexo. A ver, ¿qué es un polígono convexo? 3. Ok, exacto, sí, entonces la condición inicial del triángulo. Así es, entonces, ¿qué es un polígono convexo? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es un polígono convexo? Un polígono convexo, ¿qué es lo que cumple? Si yo escojo dos puntos dentro del polígono y las uno con una recta, ¿qué pasa con esa recta en el polígono convexo? ¿Qué es lo que debe pasar siempre? Lo que debe pasar siempre es que la recta pertenece enteramente al polígono. Por eso es que esta que dibujé aquí arriba no es convexo, porque si yo trazo una recta, escojo un punto aquí y otro acá, y trazo la recta, no está enteramente dentro de la figura. Es un polígono convexo. Bien, entonces se forman estos lados para hacer el polígono, pero también pues se forman muchas diagonales más, ¿verdad? Específicamente si aquí hay n vértices y con esos dos no se puede, porque ya me generan lados, yo tengo n-2 diagonales más. Y además, d sub 3 es igual a 0. Ya tengo la relación de recurrencia. Yo tengo la relación de recurrencia con la condición inicial. Bueno, por probar podríamos ver d sub 4, entonces si n es igual a 3, yo tengo que eso es 4. D sub 4 es d sub 3 más 1. Quiero ver, hay un error aquí, porque el cuadrado tiene dos diagonales. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Ya sé lo que pasó. La relación de recurrencia está equivocada, porque este que era lado pasa a ser diagonal. Ok, y ya está. Y le voy a decir que lado pasa a ser diagonal. Pasa a ser diagonal. Por lo tanto, yo tengo uno más. Realmente es n-1 entonces. Y por lo tanto aquí es para d sub 4 ya tengo d sub 3 más 2, es decir, 2. Y eso está bien. Eso está bien. Eso es.
Bueno, pues resolvamos la relación de recurrencia. Como les digo, la estrategia más sencilla en este caso es poner d sub 1 igual a d sub n más n menos 1. Lo vuelvo a ocupar para d sub n. Quizás pondré primero el n menos 1. Y ahora d sub n es, bueno, pondré aquí d sub n menos 2 y yo me fijo de que el número que sale realmente es un número mayor al que está en el subíndice. Perdón, d sub n menos 1. Por lo tanto, aquí tendría n menos 2. Lo vuelvo a aplicar y saldría un n menos 3 más d sub n menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, ya que yo tengo mi condición inicial de sub 3 igual a 0, yo quiero hacer llegar esto hasta algún número y luego poner d sub 3. Pero ¿hasta qué número voy a llegar? ¿Qué número es ese que está ahí? ¿Hasta qué número voy a llegar sumando? Y ya que sé que d sub 3 es igual a 0, pues solo lo elimino, ¿no? Pero tengo que saber cuánto es este número. ¿Cuánto es este número? ¿Quién me puede decir? 2. Así es, porque siempre es uno menor que el subíndice. Aquí llegué hasta n-2. Uno menor que este subíndice. Aquí llegué hasta n-3. Uno menor que este subíndice. Llego hasta 2. Bueno, si yo sumara 1 acá, yo tendría la suma de 1 hasta n-1. Que yo sé que es n-1 por 1 más entre 2. Pero no le estoy sumando 1. Así que se lo sumaré artificialmente. Pero ese es n cuadrado menos n sobre 2. Yo creo que vamos a ver. No me ha salido. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Qué pasó acá? N cuadrado menos n. Si yo le sumo 1 y le resto 1, esto es lo que obtengo. Pero el número de diagonales es n por n menos 3 medios. ¿Qué pasó acá? Llego hasta d sub 3. N menos 1, n menos 2. N menos 2, n menos 3. 3, 2. Vamos a ver. Si yo le sumo 1, es la suma de 1 hasta n-1. Y eso es n-1 por n entre 2. Pero como le sumé 1, ahora le tengo que restar 1. A ver, ¿qué es lo que nos tiene que dar? D sub n igual a n por n menos 3 medios. Pero si yo sustituyo n más 1, tendría n más 1 por n menos 2 medios. A esto hay que llegar, porque yo estoy aplicándolo para d sub n más 1. Podemos hacer la normalización, porque si d sub n más 1 es esta cantidad, realmente yo lo puedo resolver ya sea con d sub n o con d sub n más 1. Mejor le cambiaré a n. Yo creo que esto está bien, pero vamos a hacer ese cambio. En vez de n más 1, voy a poner n. Entonces, donde vea n, le voy a restar 1. A este n le resto 1. Y tengo n menos 2. A este n le resto 1. ¿Ok?
Y esto es igual a n cuadrado menos 3n más 2 sobre 2 menos 1. Pero aquí tengo más 1, que se cancela con este 1. Y que finalmente es n cuadrado menos 3n medios. Pero eso es n por n menos 3 medios. Muy bien, está correcto, es nada más que no lo reconocí así. Para d sub n más 1 tenía que llegar a esto y apuesto que algebraicamente son iguales. Lo que hice es que si d sub n más 1 es esta expresión, entonces hago el ajuste para sacar la expresión para d sub n y demostré que esto algebraicamente es n por n menos 3 medios. Entonces a veces es una buena práctica pasar ese d sub n más 1 mejor a d sub n, porque así es más familiar el resultado que vayamos a obtener. Bien, pues vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí sobre lo trabajado? ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente entonces. Torres de Hanoi. Ok, entonces vamos acá. Este acertijo fue diseñado por el matemático francés Edward Lucas en 1883. La Torre de Hanoi se dispone de n discos de diferentes medidas y de 3 clavijas en donde estos pueden ser colocados. Inicialmente todos los discos están colocados en una de las clavijas y ordenados de abajo hacia arriba de mayor a menor. El problema consiste en trasladarlos a otra de las clavijas siguiendo las reglas siguientes. Los discos se mueven uno por uno. En ningún caso puede colorearse un disco sobre un disco de radio menor. Entonces, como les digo, en muchos de estos juegos simplemente hay que ejecutarlos. Pues veamos si solamente tenemos un disco. Aquí están las 3 clavijas y aquí solamente tengo un disco. Todo lo que tengo que hacer es, y supongamos que es en la clavija número 3 que hay que pasarlo, un movimiento. Entonces, número de movimientos, cuando hay un disco nada más, un movimiento. Si n es igual a 2, entonces o quizás vamos a ocupar nada más una forma más sencilla de dibujar. Vamos a ver qué pasó ahí. Ujú. Ajá. Nada más había uno de esos discos y yo paso a la clavija número 3 y ya estuvo todo. En este caso tengo 2 y los tengo que pasar todos a la tercera clavija. La idea es la siguiente. Yo puedo paso 1, la más pequeña, a la segunda clavija y el paso 2, pasar esta otra ya a la tercera clavija. Y el paso 3 es pasar la clavija, perdón, el disco que está en la clavija 2 en la clavija 3. Y de esa forma
yo tengo que estos habrán sido pasados acá. Entonces el número de movimientos cuando tengo dos discos es igual a 3. Pero la idea es ocupar recursión. Entonces tengo un número de discos, ¿verdad? Y n de ellos. Y quiero pasarlos a la tercera clavija. ¿Cómo puedo crear yo una función de recurrencia del número de movimientos que tengo que hacer con n discos, basado en el número de movimientos que tengo que hacer con n-1 discos? ¿Cómo puedo crear yo una ecuación ahí de recurrencia? Yo ya tengo que m sub n-1 es el número de formas de pasar n-1 discos, siguiendo las reglas. ¿Cómo puedo explotar eso a mi ventaja? Bueno, paso 1, muevo todas menos la última, n-1, a la segunda clavija. Aquí hay n-1. Paso número 2. Paso el disco más grande a la tercera clavija. Y finalmente el paso número 3. Paso las n-1 a la última clavija. Porque yo ya sé cómo pasar n-1 de ellas. Aquí, ¿cuántos pasos necesité? Bueno, explícitamente no lo sé, pero implícitamente sé de que ocupé n sub n-1 movimientos. Para pasar el disco más grande, solamente un movimiento. Y para volver a pasar estas n-1, todas estas, ¿verdad? A la última, m sub n-1 movimientos. Por lo tanto, m sub n para pasar n discos es el doble de pasar n-1 discos más 1. Y necesito una condición inicial. Pero ya tengo m1, que simplemente es un movimiento. ¿Qué tal si yo lo aplico para cuando n es igual a 2? M2 entonces sería 2 m1 más 1, ya que m1 era 1, yo tengo que esto es 3. Cumple. Cumple m2 igual a 3, entonces ya tengo aquí la ecuación de recurrencia y además la condición inicial. Esta parte es la relación de recurrencia, ¿verdad? No es todo. Y la condición inicial es lo otro que está acá. Lo vamos a escribir aquí abajo. M sub n igual a 2 veces m sub n menos 1 más 1. Y la condición inicial es que m sub 1 es igual a 1. Y ahora tengo que resolver esta relación de recurrencia. Y eso me resuelve el problema de las torres de Hanoi. ¿Cuántos movimientos necesito para pasar estos n discos a la última clavija? Vamos a ver si alguno de ustedes me puede resolver esta relación de recurrencia. Bien, ya llevamos una hora de clase. Quizás voy a dejarlo de inducción matemática para el siguiente clase. Recuerden, el lunes nos vamos a ver un ratito nada más. Quizás no voy a esperar mucho a que se conecten en el sentido de empezar rápido para que esos 20-25 minutos sean lo más... Bueno, realmente a las 11 es la entrevista, entonces y me van a enviar la información. Quizás me voy a conectar ahí un minuto antes, cabalito, un minuto antes. O a veces pueden que ellos tengan retrasos.
La reunión es con respecto al Centro de Modelamiento Matemático, el cual yo estoy a cargo ahorita. Este año hemos tenido excelentes resultados con la curva epidémica. Hemos tenido bastante realce nacional, incluso un realce nacional. Eh, y la pregunta, lo principal que voy a abordar el lunes es los servicios profesionales que puede ofrecer CMM. Entonces, por ejemplo, el diplomado en riesgo financiero, lo coordiné en 2018, obtuvimos $1,000 de remanentes. En la 2019 lo hicimos también y se obtuvieron $4,000 de remanentes. Entonces, en total, ahorita llevamos $5,000 de remanentes solamente en 2 diplomados que he coordinado. Y estos son realmente ganancias para la facultad que se puede gastar en equipamiento o en un intercambio estudiantil, etcétera. Entonces, eso es parte de los servicios que el CMM puede ofrecer. Ok, no sé si alguien ha logrado resolver esto. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Pueden ir en cualquier dirección, ¿verdad? A mí, yo prefiero ir en la dirección contraria. Ustedes pueden decir, bueno, M2 es entonces 2M1 más 1. Pero como M1 es 1, entonces yo tengo que esto es 3. M3 sería 2M2 más 1. Pero como M2 es 3, yo tengo que esto es 7. M4 es 2M3 más 1, 14 más 1, 15, y así sucesivamente. ¿Pueden ustedes adivinar cuánto sería M sub n? Noten, M1 es 1, M2 es 3, M3 es 7, M4 es 15, 1, 3, 7, 15. ¿Qué característica tienen estos números? ¿Qué característica tienen estos números? Vamos a ver si alguien responde. ¿Qué característica tienen estos números? 1, 3, 7, 15. ¿Qué característica tienen? ¿Son múltiplos de 3? No exactamente. No exactamente. Sí, M2 fue múltiplo de 3. Y M4 también. Y hay una razón de por qué los pares son múltiplos de 3. Si han visto teoría de números, una vez saquemos esto, podemos demostrar que los pares son múltiplos de 3. ¿Qué tal si le sumamos 1? Si le sumamos 1 a estos números, ¿qué secuencia sale? Si yo le sumo 1, tendría 2, 4, 8, 16. Si le sumo una unidad a cada uno de esos, ¿qué característica tiene? Si son pares, pero algo más fuerte todavía. 2, 4, 8, 16. Además de ser pares, que cumplen esa secuencia de números. 2, potencia de 2, así es. Potencia de 2. Excelente. Entonces, bueno, esto es 2 a la 0. Esto es, perdón, 2 a la 0, 2 a la 1. Vamos a ver. Vamos a borrar acá. 2 a la 1 menos 1. 2 al cuadrado menos 1. 2 al cubo menos 1. 2 a la cuarta menos 1.
Por lo tanto, m sub n, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? Así es, 2 a la n menos 1. ¿Qué tal si hubiéramos ido en la dirección opuesta? Bueno, m sub n sería 2m sub n menos 1 más 1. Bueno, pero m menos 1 es 2mn menos 2 más 1. Pero esto es 2 al cuadrado por m sub n menos 2 más 2 más 1. Pero m menos 2 es m sub n menos 3 más 1, multiplicado por 2 el primero, más 2 más 1. Pero esto entonces es 2 al cubo por m sub n menos 3 más 2 al cuadrado más 2 más 1. Y entonces queremos llegar, entonces, ya que tenemos la estructura, ¿verdad? Y quiero llegar hasta m sub 1, bueno, entonces esto será 2 elevado a alguna potencia por m sub 1, más 2 elevado a una potencia menor a esta, una unidad menor, más 2 elevado a una potencia menor, y así hasta llegar a 2 a la 1 más 2 a la 0. Pero ¿cuál es esta potencia? ¿Cuál es esta potencia de acá? Pueden ver de que aquí se suman n, ¿verdad? Bueno, para hacer la historia corta, suman n, por lo tanto este tiene que ser n menos 1 para que sume n con ese subíndice. Y ese sería n menos 2. Pero m1 es igual a 1. m1, aquí está, es igual a 1. Entonces yo solamente tengo que sumar 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 2 más 2 a la n menos 3 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Pero esta es una serie. ¿Qué tipo de serie es esta? Eso que está ahí es una serie. Vamos a ver si alguien se recuerda qué tipo de serie es esa. Esa es una serie. Eso que está acá, 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 2 más etcétera hasta 2 a la 1 más 2 a la 0. Es una progresión. Bueno, realmente es una progresión. Una serie es una progresión infinita. Los elementos de esta suma generan una progresión. ¿Qué tipo de progresión? ¿Aritmética? ¿Será una progresión aritmética? ¿O será otro tipo de progresión? Vamos a ver. Así es, progresión geométrica. Y el factor es 2. Y ustedes ya saben cómo resolver esas progresiones, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, este es m sub n, ¿no? M sub n. Multiplico por 2 m sub n. Voy a borrar acá esto para indicar de que, pues, el 2, este al multiplicarlo por 2, se va para acá. Este al multiplicarlo por 2, se va para acá, como n-1. El que está anterior aquí pasa a ser 2n-2. El que está acá pasa a ser 2 al cuadrado. El que está acá pasa a ser 2 a la 1. Y ahora, de la segunda ecuación, resta la primera. Segunda menos primera ecuación, bueno, 2 es m sub n menos m sub n, tengo m sub n nada más. Y de ahí yo tengo una cancelación masiva y solo me queda el primero y restando el último. Exactamente lo mismo que habíamos obtenido, pues viendo el patrón y haciendo la inferencia.
Así es una serie geométrica. Tenemos la misma respuesta, pero aquí digamos que fue un poco más claro el procedimiento. Aquí fue más como, ok, escribimos algunos y ahora asumo que es este. Ahora, realmente aquí está claro y pues se puede aceptar porque está claro, está bien, bien claro. Si no, habría que ocupar inducción. Si no, habría que ocupar inducción. Resolvimos la recurrencia. Uf, bueno, vamos a ver. Quizá vamos a ver la sucesión de Fibonacci hoy y con eso vamos a terminar. Realmente me he expandido un poquito más de lo que quería, pero mejor vemos ese problema, a saltarlo. Ahorita todavía el tiempo está bien. Vamos a ver. Antes de eso tengo que preguntar si no hay, tengo que preguntar si no hay preguntas. Valga la redundancia. Preguntas en algo de esto. Tienen ustedes ahí, ¿verdad? El link de esas notas. Si alguno de ustedes tiene problemas por el hecho de que OneNote necesita requerimientos un poquito más fuertes según celular, ¿verdad? Entonces, no todos los celulares de ustedes van a poder accesar OneNote. Entonces, le pediría a alguien que sacara el PDF y que lo comparta. Si hay alguien que no puede ver las notas y que necesita ver el PDF, entonces pedirlo ahí a algún compañero que tenga una PC o un celular más potente para que genere el PDF y compartir eso ahí en el grupo también. O compartir captura de pantalla, pues como ustedes lo deseen. Ok, solamente vamos a ver esto de Fibonacci. Hay una película excelente de Fibonacci, ya la acabo de descargar. Eh, Se llama Pi, 1998. Ahora, digamos que la película no es muy feliz, que digamos, es un poquito, es un poquito, como les digo, deprimente en el sentido de que trata de dejar una moraleja, por decirlo así. Pero a mí me encanta esa película y habla bastante de teoría del caos y de teoría del número y de Fibonacci también. Pues tengo yo ahí el magnet solamente para descargarlo ahí por uTorrent, BitTorrent ahí. Bueno, la película completa también, que ya la descargué en español. Entonces, esa película es fuertemente recomendada para matemáticos. Eh, sí, digamos que no es una película que está en blanco y negro, no es una película para entretenerse, sino que es más que todo para ver algunos aspectos matemáticos, cómo es que lo representan. Y sí, yo la recomiendo totalmente. Así que si quieren el magnet eh, para descargarlo en español o que les podría subir la película ahí al... No, pero es que estaría violando derechos de autor en YouTube. No podría hacer eso. No se puede hacer eso. Mm, Pero bueno, si están interesados en verla, pues ahí se las paso yo. Solamente es que me recuerden, ¿no? Bien, entonces resolvemos aquí el último problema del día de hoy, la sucesión de Fibonacci. Entonces suponemos que cada mes la hembra de una pareja de conejos pare una pareja de conejos de diferente sexo. Entonces en el mes número 1
Yo tengo una pareja de conejos. Bien, ¿cómo pongo esto? Inicialmente, al inicio, en M sub 0 hay una pareja de conejos. Ya en m igual a 1 hay dos parejas de conejos. Ya después de un mes, ¿verdad? 2 meses más tarde, la hembra de la nueva pareja pare una nueva pareja. Determinar el número de parejas de conejos al finalizar el primer año. Si se supone que al inicio solo se dispone de una pareja de conejos en edad reproductiva y que en el periodo de invención no hay defunciones. Suponemos que cada mes la hembra de una pareja de conejos pare una pareja de conejos de diferente sexo. 2 meses más tarde, la hembra de la nueva pareja pare una nueva pareja. Determinar el número de parejas de conejos al finalizar el año. Si se supone que al inicio solo se dispone de una pareja de conejos en edad reproductiva y que en el periodo de invención no hay defunciones. En el mes 0 hay una pareja de conejos en edad reproductiva, por lo que al mes 1 habrán dos parejas de conejos. Pero una pareja de conejos todavía no está en edad reproductiva porque dice que, vamos a ver, 2 meses más tarde la hembra de la nueva pareja pare una nueva pareja. O sea que hasta el segundo mes, esta nueva pareja puede parir una nueva pareja. Pero esta puede parir otra pareja, ¿no? Y una vez ha pasado un mes, ya esa pareja está en edad reproductiva. Quizás, vamos a ver, quizás, vaya, esa pareja generó esa otra pareja. Y ahora esa pareja se vuelve reproductiva. Pero para mientras, esta genera una pareja más. Y para el mes 3 están estas dos parejas en edad reproductiva. Generarán entonces dos parejas nuevas. Y esta pasa a pasar a una edad reproductiva. Luego, esas dos parejas paren a dos parejas más. Estas dos pasan a una edad reproductiva. Y esta pare a una pareja más. ¿Cuántas parejas voy teniendo? Aquí va uno, aquí van dos, aquí van tres, aquí van cinco, aquí van 8. Vamos a ver, mes 5. Y estas parejas ahora paren a otras dos. Estas ya están en edad reproductiva. Vamos a ver. Estas ya están en edad reproductiva. Y esas dos van a parir a dos más. Y esta pare a una más. Y esta pasa a una edad reproductiva. ¿Cuántos tengo aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13, ok. Y a esto yo le puedo llamar f sub 0, f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5. ¿Qué relación ven ustedes para f sub n? ¿Qué relación ven ustedes para f sub n? ¿Qué relación ven ustedes para f sub n? Ahora no es solamente una relación de un término. Esta va a ser una relación de recurrencia de dos términos. Vamos a ver si alguien puede visualizar cuál es la relación de f sub n específicamente con f sub n menos 1 y f sub n menos 2. F sub 5, ¿cómo está relacionado con f4 y f3? F4, ¿cómo está relacionado con f3 y f2? F3, ¿cómo está relacionado con f2 y f1? Y f2, ¿cómo está relacionado con f1 y f0? Vamos a ver si me pueden decir ahí.
¿Cómo está la relación? Un minuto para que lo piensen. N-1 son parejas. Eh, bueno, en este caso no estamos todavía viendo el número de soluciones, sino que cómo relaciono f sub n-1 sub n con f sub n-1 y f sub n-2. Simplemente estamos viendo esa relación. ¿Cómo relacionamos f sub n con f sub n-1 y f sub n-2? Ya que la expresión cerrada es bien compleja. La expresión cerrada es bien compleja. 13, ¿cómo está relacionado con 8 y 5? 8, ¿cómo está relacionado con 5 y 3? 5, ¿cómo está relacionado con 3 y 2? Y 3, ¿cómo está relacionado con 2 y 1? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es la relación de uno y los dos anteriores? 13, ¿cómo está relacionado con 8 y 5? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Qué tengo que hacerle a 5 y 8 para que me dé 13? ¿Qué tengo que hacerle a 8 y 5 para qué operación tengo que aplicarles para llegar a 13? A 8 y 5. Así es, una suma. Y la relación de recurrencia que me da la secuencia de Fibonacci es simplemente f sub n igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2 para n mayor o igual que 2 con las condiciones iniciales f sub 0 igual a f sub 1 igual a 1. Veamos, perdón, aquí hay un pequeño error. Fibonacci, pero es que específicamente Fibonacci tiene las condiciones iniciales. Vaya, si yo pongo Fibonacci, Fibonacci sequence, solo quiero ver con cuál empiezo yo. Ay, esta documentación está pésima. Vamos a ver acá. F sub 0 igual a 0 y F sub 1 igual a 1. Así se empieza. Entonces, realmente sería, sí, F sub 0 igual a 0 y F sub 1 igual a 1. Quizá habría que hacer aquí una modificación, ¿verdad? Porque ese sería F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5 y F sub 6. Así es. F sub 6 es igual a 13. Así es. Esta es la relación de recurrencia que me define la secuencia de Fibonacci. Y con eso tengo que calcular aquí F sub 12. Que lo puedo hacer con facilidad, ¿verdad? F sub 7 sería entonces 8 más 13, 21. F sub 8 sería 13 más 21, 34. F sub 9, bueno, F sub 9, nada más la suma de estos dos, ¿no? 55. F sub 10, la suma de estos dos, 89. F sub 11, sumar estos dos,
144 y F sub 12, 233. Conejos al final del año, vamos a ver. No me habré equivocado con la suma. Está 233 acá. Bueno, no salen más. 89, 144. Sí, eso es, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso era la relación de recurrencia. No va a venir en este primer parcial, pero para seguir el orden lógico del año pasado, por eso es que había puesto ese tema allí. Día lunes van a haber clase 30 minutos nada más. Entonces hay que estar a tiempo ahí a las 10:30. Voy a empezar un poco rápido. Si hay dudas, pues las veríamos quizás durante la tarde ahí por WhatsApp, ¿no? Bueno, hay que trabajar esos problemas. Hay que trabajar esos problemas. No se vayan a confiar. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Antes de terminar, ¿no? Ok, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día lunes.